En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas. Empieza en Radio Éter. El acto involuntario de conmoverse, de que algo te resuene, te convoque, te impacte, algo que te imanta, que te atrae, que conecta con tus sentimientos. Cada persona debería tener su pasión, su combustible, lo que te hace vibrar, disfrutar, ser feliz más allá de todo. Hay quien le pasa en el fútbol, hay quien le pasa en el amor, hay quien le pasa en la música. En todas las fibras de la vida hay lugar para la sensibilidad, para la ternura, algo que te mueve, que te hace latir el corazón. Esa emoción para mí tiene nombre y apellido. Y digo nombre y no apodo, porque a Carlos Alberto mucho no lo conozco. Pero al Indio Solari estoy seguro de que sí. Damas y caballeros, esta tarde, en Cómo Contar Cosas, la persona que hace vibrar a millones de almas y que me hace rockear a mí. Con ustedes, en Radio Éter, el Indio Solari. Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Ya lo dije, en un primer programa, yo puedo ser alto, judío, gracioso, narigón y más, a cada cual le puede llamar la atención cualquier aspecto particular de mi vida, pero yo por sobre todas las cosas me siento ricotero. Y a los ricoteros, a los que hacemos de este rock la banda de sonido de nuestra vida, nos hace muy bien escuchar la voz del indio. La amistad dejó sin cuidado al amor. Mis viejos fueron mucho a ver a Los Redondos. Yo no tuve esa posibilidad. En 2008 recién vi al indio por primera vez en mi vida. Fui con mi hermano, yo con 18 años recién cumplidos y él con 15. Sacamos un asiento en un microfisura que salía de la Plaza de Papo y salimos junto a 30 drogadictos que no pararon de fumar porro y tomar vinos con pastillas en las 2 horas que duró el viaje a La Plata. Llegamos al mediodía y teníamos todo un día por delante. Compramos estúpidamente el pati más feo que conseguimos y salimos a caminar, al ver el espectáculo que está antes del espectáculo. Porque estar ahí es un mundo aparte. Una ciudad que en ese momento se transforma en otra cosa, con otros códigos, con otras reglas sociales. La gente hace sus ranchos, sus acampes, sus rincones, cuelgan sus banderas, ponen parlantes a todo lo que da y cuando se pica en serio, se prende una bengala. ¿Qué tema? El tema de las bengalas, del rock. Yo, generación post-Cromañón, crecí en un ambiente sin bengalas. Me acuerdo en 2003 fue mi primer Quilmes Rock, fui a ver a Las Pelotas y ahí hubo algún fuego artificial, pero después las bengalas fueron la lepra del rock, con la increíble excepción del Indio Solari. En ese lugar, en los recitales del Indio, no solamente estaba bien visto, sino que era casi una obligación. Ese día, en La Plata, yo experimenté por primera vez las bengalas de cerca y tengo una opinión polémica que en algún momento lo voy a profundizar con más énfasis. De hecho, el lunes en Radio Éter, en A 80 centímetros del piso, Ariel Dauría fue muy contundente con la condena a las mismas, argumentando con mucha claridad. En mi opinión hay un argumento que nunca se menciona y que es la hermosura de las mismas, el deleite visual que genera. Yo obviamente entiendo que estén prohibidas, me parece bien que estén prohibidas, que se las relacione directamente con la tragedia más grande del rock, que conlleven un peligro inaceptable. Lo que quiero defender es el punto de la hermosura, de su belleza, que es lo mismo que con las drogas. Lo peligroso no es que son malas, sino
que son divertidas, que te dan ganas de tomarlas, y que de esa manera te terminás arruinando la vida. Tomar falopa es como tomar deuda, diría Emanuel Álvarez Agis. Pero hablando de merca, vamos a volver al rock. Porque ese día de diciembre de 2018, en plena juventud, vimos consumir cualquier cantidad de sustancias con total naturalidad y, por qué no, con impunidad. En ese micro que respiraba humo de porro en todo momento, viajaba también una criatura de 6 años con su madre. No dialogamos con nadie, ni ahí ni luego, si escuchamos conversaciones ajenas, algún gigantón en la entrada preguntando ¿qué mierda me revisás la concha de tu madre? ¿De Quilmes me vengo yo? ¿Qué mierda me pedís una entrada, la puta que te parió? Bueno, otro que celebraba la calidad del faso jujeño y así. Y el tema del faso también, porque yo en esos momentos daba mis primeros pasos consolidados como fumón experimentado, pero bueno, épocas de prohibición y tabú y con mi hermano. Cuestión que a las 4 de la tarde ya estábamos un poco aburridos y nos metimos en el estadio. Se definía un triangular que se jugaba en ese momento en el 2008 entre San Lorenzo, Tigre y Boca para ver quién salía campeón, y lo pusieron en la radio desde el escenario. Y a las 21 clavadas se apagaron las luces y se cumple el vaticinio de una chica que viajaba con nosotros en el micro, que le decía a su amiga: no sabés, te cagas de frío, te cagan a palos, te queman las bengalas, pero cuando cerrás los ojos y escuchás la voz del indio sonar, te olvidás de todo y sentís el espíritu de Patricio Rey. Porque la gente que va, en definitiva, es la que se conmueve con la música. Uno no sabe por qué es elegido. Eso lo decía Tata Florial Ruiz, un cantante de tango que no tenía mucha voz, pero es uno de mis preferidos. Y él decía, nunca sabés por qué la gente te quiere. Porque hay gente más talentosa que yo, que de pronto o no tiene el magnetismo físico, o qué sé yo. ¿Por qué te quiere la gente, indio? Qué misterio y qué tema que vamos a desarrollar durante todo el programa del día de hoy. Y realmente no se entiende, es una locura, y hasta el propio Indio Solari lo puede reconocer. Es una locura, no se entiende. Hay una serie de malentendidos que han llevado a la gente a que vaya a Tandil o a La Barría, en cualquier lado. Una cantidad de gente que llega un momento que no la podés pensar, porque es como ridículo, ¿no? El fenómeno musical mueve multitudes. El indio es un artista que despierta pasión, y esa pasión lleva a la gente a movilizarse. En masa, en soledad, en familia. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Es una pregunta que se ha hecho durante mucho tiempo y que tiene muchas hipótesis que vamos a recorrer. La figura del indio es tan poderosa, esa cabeza no tiene pelo, pero tiene una energía bestial, tiene una energía increíble, una sabiduría. El indio a mí es uno de los, yo diría que es uno de los dos músicos que más me han influido en mi filosofía de vida. El que habla es Mario Breuer, que es el ingeniero de sonido y productor discográfico de algunos discos de Patricio Rey y uno de los más conocidos del rock, estuvo con un montón de bandas, y cuenta que en un momento a su madre misma le llamó mucho la atención, le dio curiosidad qué era lo que sucedía, y como ella era estudiosa y demás, se puso a investigar. Mi vieja una vez me preguntó, me dice, ¿qué es lo que tiene de tan? ¿Por qué son tan grandes? ¿Por qué mueven tanta gente? Mi mamá era psicóloga y socióloga, ¿no? Entonces le dije, mira, yo me lo pregunto todo el tiempo, vos que sos psicóloga y socióloga, ¿no te animás a...? Pues me dice, muy interesante, me dice, ¿y tenés reportajes? Yo sí, yo te paso todas las notas y los reportajes. Y mi vieja hizo una investigación sobre eso y... me olvidé. Un par de meses después vino y me dijo, che, bueno, yo llegué a una conclusión. ¿Qué es lo que hace de esta banda una banda tan popular y que es la música? No, es el carisma del cantante. Y si bien en algún momento vamos a hablar también de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, vamos a hacer un programa específicamente especial sobre ese grupo de rock que lo revolucionó todo, y durante ese programa vamos a hablar claramente de la separación de los redondos y la relación entre Sky Bailinson, el guitarrista, y el Indio Solari, el cantante, que fueron el alma mater de Patricio Rey, junto con Poli, la manager del grupo. El propio Sky reconoce en su momento también la figura del indio. Es una persona muy interesante porque cuando está de mal humor es insoportable. El 11 va pegado. Te lo querés tirar por la ventana.
cuando está mal. Pero cuando está de buen humor es un tipo que tiene mucho humor, que hace cagar mucho de risa, es un tipo con mucha chispa. Así que por ahí extraño esa parte, ¿no? Cuando está en bajón, cuando se pone hincha pelota, pero cuando está de buen humor es un tipo entrañable. El cantante, aparte de ser cantante, que sí, bueno, en este caso, aparte es el filósofo, es la figura, es el que de alguna manera se pone todo en el hombro, ¿no es cierto?, para llevarlo. Claro, el Indio defiende también el discurso público, tanto de Los Redondos como de su propio arte. El Indio es una figura mítica. No habla con la prensa más que cuando saca un disco, como la gallina que cacarea solo cuando pone un huevo. Se maneja de modo independiente, sin una discográfica o un sello que le diga qué hacer. El tipo hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y de igual manera es un tremendo businessman. Compongo la canción, hago los arreglos, hago la producción artística en el estudio, hago la lírica, lo ilustro, lo fabrico y no es fácil hacer la lírica, la melodía, ilustrarlo. Yo me entretengo mucho haciendo un disco. Tener el discurso público que avale esa estética. Yo no digo que lo que yo hago esté bien todo. Yo no sé si la ilustración es tan buena, no sé si la letra es tan buena, no sé, qué sé yo. Yo hago todo eso. Lo que tengo es una buena noticia de que conmueve a mucha gente. Que eso es lo que tiene que hacer, por ejemplo, la lírica. La lírica no es para ser entendida, no es un lenguaje filosófico ni reflexivo, es un lenguaje rítmico. Es un lenguaje rítmico, la lírica, porque mucho se habló en la historia sobre lo que dicen las letras de Los Redondos, de si se entiende lo que quiere decir el cantante, de cómo le llega a la gente su música. Y uno de los puntos de vista más interesantes que he escuchado al respecto de todo el fenómeno, y yo, siendo ricotero de ley, escuchándolo desde adentro, lo veo en una crítica, si se quiere, del periodista político Tomás Rebord. El Indio es un poeta. El Indio es un artista. El Indio es el fantasma de Canterville, ¿entendés? O sea, el Indio está sentado en una torre de marfil y dice: mirarás crecer las flores desde abajo, ¿entendés? O sea, el tipo, la gran tragedia del Indio Solari es haber creado. Él quiere crear la obra más sofisticada, ¿sí? O sea, quiere crear la quinta esencia del arte y por algún motivo atrajo al sector más lumpen de la sociedad civil. Son esas cosas que no se explican. Él diseñó un mensaje para ser disfrutado por el oído más refinado y la mayor curaduría del arte posible. Y de que sea... Cómo se habla también del público que tiene el Indio Solari y de la conexión que tiene con la música. En ese sketch, Tomás Rebord, en Maga, un histórico programa que salía en Radio Nacional, hace una crítica muy hermosa sobre el comportamiento del público en base a la imagen que se tiene del indio y también a su misticismo. Rocío Pone es como el indio. Es como el indio, es como el indio. Ustedes saben que el indio odia a los ricoteros, ¿no? Ustedes saben que el indio los odia profundamente. El indio los odia. Carlos Alberto Solari se va a dormir todos los días pensando: ojalá estos sucios de mierda se murieran. El indio nunca iría a un recital del indio. ¿Pensaron esto alguna vez? ¿Se imaginan al indio en el público? El indio le dan asco. La teoría es hermosa porque el indio se lo percibe como un ser paranoico, como un ser con fobia social, que se recluye en su casa de Parque Leluar, que fue apabullado por su masividad, que tuvo un éxito que no le interesaba, que no buscaba particularmente. Y el tipo, a su público, los hace viajar hasta Santa María de las Conchas del Mono, caminar 10 kilómetros en el barro, cagarse de frío, mojarse, comer mal, dormir mal, escuchar mal, amontonarse, estar 10 horas para ir, 20 horas para volver. No hay duda de que los odia. Odian a su público, como el Indio Solari los odia profundamente. Como tantas personas, es ese flagelo, ¿no? Es construir algo que vos amás y conectó con personas que, bueno, conectó ¿entendés? Este era el que había, no era el que esperabas, es al que conmoviste, es fascinante, es apasionante. Pero, ¿cómo dices eso? El indio me ama, dice Tomicacha. No, Tomicacha, perdón que te lo tenga que decir yo, pero el indio te odia. En esa editorial hace también una definición total de los ricoteros que, por supuesto, a mí desde adentro me identifica. Si vos tenés un póster del indio en la pared y cuando toca el indio decís cosas como: ¡vamos a misa! ¡Hay misa!
¡Nueva misa! Así hablan los ricoteros. ¿Nunca hablaste con un ricotero? Hablan exactamente así, boludo. ¿Me estás jodiendo? Lo más lindo de esto es que no se explica, que no te puedo explicar lo que nunca vas a entender, porque estas cosas se viven y se sienten o no. Pero cualquiera que vaya, creo que va a tener más o menos la misma experiencia. Son esas cosas que no se explican. Él diseñó un mensaje para ser disfrutado por el oído más refinado y la mayor curaduría del arte posible. Y el que se le acercó le dijo: ¡wow, indio, man! ¡Buenísimo! ¡Ah! ¡Ah! Y él dice: ¿qué? Y algún ricotero podría decir: no, estás en cualquiera, Rebord. El indio escribe para mí. Yo recontra entiendo las letras. ¡No! Entendí lo que dijiste, indio, sí. No entendió. Nadie entendió lo que dijo. Ni uno solo. Y cada vez vienen más. Y el tipo dice: ¿alguna vez me van a escuchar los que quiero que me escuchen? Lo cual a su vez completa la paradoja, porque la gente sofisticada, por el prejuicio del público del indio, no lo escucha. Y el indio quiere ir al Colón y dice: por favor, mire, escuchá esta deliciosa letra. Es máxima ciencia, es máxima fineza, dice. Mirá lo sofisticado que es, mirá este arreglo que metí. Y atrás lo siguen 10 haciendo: ¡indio! ¡Indio! ¡Ah, indio! Es increíble porque esto trasciende la música. Esto es un fenómeno social, es un fenómeno cultural. La imagen, lo que se dice de... Y sobre esto es muy interesante lo que decía el ruso Berea en una vieja entrevista sobre el indio y el fenómeno de los redondos, sobre la gente que justamente no escucha a los redondos. ¿Escuchaste alguna vez Los Redondos que criticás tanto? No, en mi vida los escucharía. ¿Y por qué? Si vos sos un tipo que más o menos tiene música en la cabeza. No, porque unían a la banda con el fan. Venía la gente y decía: toma una ciudad, la destruyen. Claro. No destruían nada, esto es mentira. Ahora, después un día, ¿qué pasó? Los prohibieron en Olavarría y apareció el indio. Y habló el indio. Y los padres decían: ah, la mierda, mi hijo va a ver a este tipo. Ah, el boludo era yo. Mi hijo es mucho más inteligente que yo, pues yo ni escucho a estos tipos, porque lo siguen esto, porque lo siguen aquello. Es tremendo porque lo que habla el ruso Berea no es del último recital de El Indio en Olavarría, sino de una situación que pasó con los Redonditos de Ricota en el año 1997, cuando por primera vez la revolución que venía haciendo el grupo Los Redondos, a pocas horas del show que iban a dar en Olavarría, fueron prohibidos por la municipalidad. Se decidió, dijo el señor intendente, con un decreto, la prohibición del espectáculo que íbamos a hacer. Bueno, acá cuento con la operación del genial Facu, que me acompaña y me da ánimo cada semana en Radio Éter, que encima me dice que estuvo en Olavarría ahí en el 97 y que se debe haber quedado con las ganas porque finalmente el show no sucedió. Y el audio que escuchamos recién fue un suceso único en la historia de Los Redondos. Una conferencia de prensa en el medio que históricamente más evitaron, la televisión. Lo que decía el indio, que sorprendió a muchos que veían al indio como un personaje como el que encarnaba Rebord, fue la claridad y la contundencia que tenía este hombre cuando se dirigió a las masas a través de las cámaras. Cuando se prohíbe una manifestación de este tipo, no solo se me está prohibiendo a mí cantar o a los chicos tocar, se le está prohibiendo a aquellos que, por algún motivo que les es propio, quieren escuchar esto, quieren conmoverse con esto, quieren estar vinculados a esto, a esta banda de música. Y volvemos al leitmotiv, al alma, a la esencia, a lo que mueve a la gente que lo va a ver. Porque, ¿cuál es la emoción que nos lleva a vivir esa aventura? Cuando hay algún tipo de briga, algún tipo de pelea en el público, los mismos chicos no quieren que eso suceda. Hay una cosa que tendría que estar en clara. Estos chicos lo que quieren es venir a estar abrazados con sus novias, venir a bailar, venir a ver un espectáculo de rock y a escuchar las cosas que a ellos los conmueven. Y eso es un derecho que creo que ha sido avasallado este fin de semana. El indio es una persona culta, inteligente, que de alguna manera conoce bien a su público. Varios años más tarde se iba a producir uno de los grandes momentos audiovisuales de lo que hoy se conoce como stream o streaming. Mario Pergolini entrevistaba por primera vez en cámara y en HD al Indio Solari. Y el tipo habla sobre su público
y sobre la motivación, y 20 años después del suceso en Olavarría, vuelve a decir prácticamente lo mismo. Porque cada nivel hay una circunstancia diferente, una experiencia de vida diferente que es alimentada y desarrollada y resuelta por un montón de circunstancias, entre ellas la música que escuchan, que les significa algo y los conmueve y los emociona. Y eso es lo único que tiene que hacer uno. Eso es lo que tiene que hacer uno. Eso queremos del Indio Solari, que cante, que brille, que su arte nos remueva las emociones. Por eso vamos a escuchar un poco la voz más hermosa de la Argentina, Carlos Alberto Solari. De buenas noticias, solo si te quedas un rato más, los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enterás, tarde otra vez mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. Y el mundo sigue girando aún sin tu amor. Voy enfrentando tu sinceridad. Vuelvo a sentirme extraño si me consolas. Borraremos los rastros, las noches con más penas de bar, sin recordar que hubo un tiempo en que toda impaciencia era gracia para poder reír y festejar mi amor. Con el rostro gustoso sin máscara que tapa el mohín de tu desdén, con los puños en alto deseando al final hacer la revolución con una canción de amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. Y el mundo sigue girando aún sin tu amor. No de las pavadas que uno dice en las canciones que surgen, hacen surgir cierta cosa en los jóvenes. Cuando dice la revolución con una canción de amor. Bueno, las canciones de amor te cambian a vos íntimamente y eso implica un cambio, ¿no? Si uno es medio constructivista o algo así, porque una vez me decía, bueno, pero la canción no cambia el mundo. Bueno, a mí hay canciones que cambiaron mi mundo y eso cuando cambian tu mirada es fundamental. Eso que generó el tipo hizo que una cantidad estúpida de gente
se enloquezca con esto que suena y que retumba en lo profundo de cada ser. Es una necesidad que tienen miles de personas de que vos satisfagas su dolor, que comas su dolor. Las cartas que recibo son dementes. O sea, dementes digo en el sentido de que depositan en uno que no lo conocen. Yo tengo las mismas miserias que cualquiera, soy egoísta como cualquiera y todo, pero depositan en uno, o en la música que hace uno, o en la lírica que hace uno sobre todo, como una especie de bálsamo para la parte doliente de sus vidas, qué sé yo. ¿Puede alguien decirme, me voy a comer tu dolor? Qué lindo cuando el indio cita canciones propias del indio. Pero volvamos un poco a Rebord antes de ir a esa experiencia en particular, que fue mi experiencia más profunda con el indio, y a bucear en esa entrevista del fenómeno en Tandil. Lo que dice Tomás Rebord de este fenómeno así de grande, que él, como fue criticado por esa editorial donde decía el indio odia a su público, por gente que por ahí no capta el mensaje, él dice, muchachos, eso fue nada más que un elogio. ¿Cómo va a ser otra cosa que un elogio lo que estoy diciendo? ¿Cómo va a ser otra cosa que un elogio? Lo que yo estoy diciendo es que algo así de grande y así de poderoso y así de multitudinario no está meramente mediado por sentimientos de amor. El amor no alcanza. Ahí hay odio también. Ahí hay muchas más cosas en juego. La verdadera pasión tiene amor, pero tiene odio también. Y hablando del odio y la pasión, ahora vamos a escuchar un recorte histórico, un audio que fue impactante para mí, que enloquecía en las épocas de aquel primer internet con conseguir recitales piratas. Y se dio una casualidad que, buceando en Blogspot de Los Redondos, se llegaron a conseguir un montón de shows, y de esos montones de shows llegué a conseguir audios de consola, de cosas que pasaban en el momento, de esos recitales que vieron mis viejos y yo me perdí, que por ahí eran en bares y se escuchaban para la mierda, o por ahí eran en el estadio de River Plate. Bueno, pareciera ser que todo el esfuerzo... Escúchenme un poquito, por favor, han pasado cosas muy serias acá esta noche. ¡Escúchenme, carajo! Han pasado cosas muy serias esta noche acá. Han entrado un par de hijos de puta, han lastimado gente. No sabemos si enviados por alguien, no sabemos por qué motivo. Se han cagado en el esfuerzo que ha hecho la banda, se han cagado en 70, 80.000 personas que hay esta noche acá. Desgraciadamente, todo este esfuerzo, toda esta presión que han hecho durante días la prensa para meternos en este gueto, haciéndonos creer que somos animales, han logrado probablemente que esta sea la última noche que toquemos. Se hace muy difícil cantar banderas de mi corazón, se hace muy difícil hacer esto. Nosotros no tenemos ánimo en este momento, hay chicos lastimados, hay varios chicos lastimados. Yo sinceramente creo que vamos por respeto a ustedes, toda esta gente que vino hoy de distintos lados, vamos a seguir con el show que teníamos para hoy, pero bueno, veámoslo como una de las últimas veces que tocamos. Por dictamen del juez vamos a tener que tocar con las luces del estadio prendidas. Escuchamos al Indio Solari en el estadio de River en el año 2001, y en este momento vamos a escuchar al Indio Solari hablando sobre Los Redondos, hablando sobre sí mismo, hablando sobre su público, sobre el espíritu de Patricio Rey. El disco, el tema y el sonido presente se llama Porco Rex. Así sonaba la voz del Indio, la voz de Los Redondos en su etapa solista, año 2008, Estadio Único de La Plata. Cómo contar cosas en su edición especial sobre el Indio Solari.
crónica la escribo sentado en el patio de mi vieja casa, escribiendo solo y disfrutando la presencia temprana del otoño. Respiro aire ricotero. Mañana canta Patricio Rey en Tandil. Y qué lindo ir a ver al Indio y qué locura del show. Nos acercamos en auto más que nunca, 20, 30 cuadras, que es muy poca distancia para un show de 160.000 personas. Digamos más 30 que 20, y eso que nos hicieron caminar de más, pero la caminata lo era todo. Me saludé y crucé sonrisas y gritos de euforia con 15 borrachos diferentes. Pagué una bandeja grande de papas fritas de la gente de La Boca, que era hincha de River, y respiré aire ricotero. Imposible no respirarlo. Llevamos un montón de porros que armamos durante el día y el clima era de un otoño ideal. La luna, un ojo de gato perfecto, enmarcaba la noche que se sentía tan bien y tan calma. A las 20 empezamos a caminar hacia el predio y a las 21 estábamos divisando las puertas 3 y 4. Pasamos como si nada, sin necesidad de ser revisados ni de mostrar un ticket. Las opciones para hacerlo estaban, pero era a voluntad. El que quería presentaba lo suyo. Como recién entramos, yo sugerí relajar, esperar, poner un punto de encuentro y ahí decidimos ir hacia adelante y hacia la izquierda. Fuimos y nos metimos en el centro de ese mundo. 9:15 ya estábamos exactamente en el lugar donde teníamos que estar y establecimos un nuevo punto de encuentro adentro de ese predio inmenso. Mientras dos de las personas que vinieron con nosotros se fueron a los baños, se oye un murmullo en el centro del escenario, como cuando entra alguien a probar una guitarra, pero la persona que entra tiene una capucha que se la saca y vemos que es pelado y tiene anteojos y se para como para probar el micrófono principal. Medio extraño. La cámara lo apunta y transmite a la pantalla lo que ahora todos podemos confirmar. Es el Indio Solari. En silencio y sigiloso como un pingüino, se paró frente a una multitud medio consternada y dijo que tenía algo para decir, que si lo escuchábamos nos iba a agradecer. Por favor, quisiera decirles algo. Si me pueden escuchar les voy a agradecer mucho. Quiero decirles algo que tengo necesidad de decirles. Si me escuchan, les voy a agradecer mucho. La gente estaba descontrolada. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué nos tiene que decir este tipo que va a cantarse supuestamente durante 20 minutos? Nosotros estábamos aislados por completo. O sea, no hablábamos con nadie hacía horas. Y de pronto está el muchacho que yo vengo a ver queriéndonos decir algo. Anda circulando en internet una versión... ¿Qué? ¿Una versión de qué? El corazón de todos se llenó de dudas. ¿Qué versión? ¿Qué, se suspende el show? ¿Pasó algo? ¿Por qué sale el Indio antes de que cante el Indio? Yo lo vi en La Plata en 2008, en Tandil en 2009, en Junín en 2010, en Gualeguaychú en 2013. Nunca salió a hablar el Indio antes de que toque el Indio. ¿Qué mierda pasó, Indio? Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo. Y es verdad. Mr. Parkinson me anda pisando los talones. Pero bueno, digo, aquí estoy, digo, hace rato que eso pasa. No me van a bajar del escenario así nomás. Tremendo, así es la vida. Todos pueden tener a alguien con una enfermedad, no hagamos una tarea de esto. No dijo suspensión, dijo, en cambio, que quería compartirnos algo íntimo. Y lo más importante fue el final de ese monólogo. En unos minutos volvemos para tener una noche como nos merecemos. Era un viejo tiernito, como para abrazarlo toda la noche. Lo amo, pensé, lo amo con todas mis fuerzas. Me miro con Mati, con mi hermano, con Lari, que había venido con nosotros. El clima estaba enrarecido, pero parece que todo está decidido para hacer una noche de puta madre. Apenas puedo volver a acomodar mis ideas, pienso en aprovechar, en ir al baño ahora, aunque los otros que se habían ido no hayan vuelto, pero la tarea se interrumpe porque de pronto hay un apagón y corro hacia donde estaba. Los encuentro a Mati, a Lari y está la banda en el escenario y está el Indio también en el escenario, con una gorra de casa, con visera, con anteojos y una grabación. Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Bombo, bombo, guitarra y el riff. Es nuestro amo, juega al esclavo y el Indio
Solari lo confirma porque empieza la canción al revés. Dice, nuestro amo juega al esclavo con las botas rotas cromadas. La canción igual la rompe, pero a mí me sorprendió mucho. Y cuando sale el documental Tsunami, la entrevista con Mario Pergolini y el Indio, puedo certificar si efectivamente empezó al revés. Mucha tropa riendo en las calles. No, así empieza la canción de verdad. Yo dije, pará. No, yo estoy seguro que no empezó al revés. Yo lo escribí en esta crónica. Entonces voy a YouTube y veo a alguien del público que filma ese mismo comienzo. Y puedo ver que efectivamente en ese comienzo había sido no como la versión editada que sale en Tsunami en el documental del Indio, sino como yo lo había recordado. Es hermoso porque lo escuchamos al Indio incluso riéndose un poco de esa confusión, de esos nervios. En su momento se decía, no es que se confundió, es que empezó así a propósito, fue un mensaje, empezó nuestro amo juega al esclavo en época del 2016, ya creo que había asumido el macrismo en el poder y demás. Pero bueno, no, evidentemente no, porque en la edición final volvieron a retocar la canción. El sonido fue maestro, se escuchaba genial aún no estando tan cerca del escenario y las pantallas mostraban un primer plano bastante seguido y se lo podía apreciar muy bien. Empezó con unos pocos fuegos artificiales, siguió con unas canciones de Porco Rex, siguió con algunos temas de Los Redondos que no eran de mis favoritos, y después escuchamos Un Charro Chino, escuchamos Salando las Heridas, escuchamos El Arte del Buen Comer. Yo en ese momento me hice escabullir hasta el centro, hasta adelante, y llegué cuidando mis bolsillos y mi integridad al centro del ajite, a pocos metros del Indio, como si lo estuviera viendo en Niceto, en obras. Quería aprovechar, verlo de cerca, apreciarlo, pero igual las pantallas hacían un gran trabajo. Aguanté un rato la marea y después volví a reencontrarme con mi hermano justo en el tema que pasamos el programa pasado con la Parabellum del buen psicópata. Lamentablemente, donde se juntan tantos, la mierda siempre anda cerca y gracias a los boludos que tiran zapatillas al escenario, nos perdimos de una versión hermosa de Barba Azul que había empezado con una intro de vientos tremenda y fue interrumpida por el Indio que ni siquiera amagó a cantar. Pero lo que siguió fue Luzbelito, que electrizó a toda la multitud. Lo que sí, lo vi deteriorado al Indio, entrando tarde en algunos compases y después luchando para revertirlo, a veces lográndolo, a veces no. Pero el cuerpo, muy lentamente, le empieza a responder cada vez peor. Y aún así, hizo un show de la gran 7. Se cargó una emoción inmensa. Y la sensación que me dio es que tiene miedo o que no sabe bien cómo va a estar de acá a 6 meses, a 1 año. Pero bueno, mi abuelo, Niseide, vivió 20 años con Parkinson. Así que veremos cómo evoluciona y veremos qué quiere hacer él con su vida. Por lo menos, esa noche de Tandil nos hizo increíblemente feliz, más allá de que en ese momento podía haber sido una despedida. La vida es decidir y pretender. Si vos ves un mandala y tenés la necesidad de penetrar en su intimidad, el mandala dice cosas, si no, no dice nada. Es un dibujito que hizo un pelado con una túnica naranja que está ahí, que por ahí ya está más viciado del turismo que otra cosa. No, todavía no. La entrevista documental, el Indio Solari en primer plano, en HD, por si no lo vieron, es Tsunami, un océano de gente. ¿Ves algo espectacular? El Indio, en primer plano, toma pastillas de su medicación con whisky, habla sobre Sky y sobre su pelea con él, habla sobre Los Redondos, pero habla sobre todo de sí mismo. No solo del Indio, sino de Carlos Alberto Solari. Comparte un poco de sus sentimientos, de su intimidad, algo que era totalmente oculto para el público, para todas las personas que lo seguimos desde siempre. Habla sobre cuestiones de su misticismo, de su persona, como lo escuchamos antes, hablando de las virtudes que se le atribuyen. El tema de ser millonario, cosas que también muchos le criticaban o como que le ejercían cierta contradicción. Viajar en aviones privados. Y justo en esa cuestión de los aviones, el Indio dice que el tema de viajar en un avión privado no es algo que a él le gustaría hacer, ponerse en ese gasto, que por él viajaría por ahí en el sector de primera, pero en cualquier avión. Ahora, escuchen lo que pasó en el año 2010, cuando el Indio Solari iba a tocar a Salta.
el tipo se sube a un avión que estaba lleno de ricoteros que iban a verlo a él. Sube todo el avión y al final de todo, sin decirle a nadie, él sube y lo sientan en el primer asiento de todos. Y en ese asiento da la casualidad que del otro lado estaba Facundo Arana, uno de los actores más reconocidos de la Argentina. Y presten atención cómo cuentan la misma anécdota uno y el otro, porque resulta que la azafata le dice a todos los ricoteros, sin decir nada obviamente, que usen el baño de atrás, que nadie ni se le ocurra pasar para adelante a los asientos delante de todo, pero se ve que en un momento uno no escucha y se manda. Vuelve, yo cuando miro veo, y vuelve y veo que hace tuc, tac, tac, tac. ¡No! ¡Lo vio! Y sigue. Y yo digo, cagamos. Cagamos. ¿Viste la película de la de Brad Pitt? La que están en el avión y se empiezan a escuchar. No. Y viene, y la azafata aparece, abre la puerta, cierra la puerta y dice, no, para. Todo el descontrol arriba de un avión. Y escuchamos cómo lo cuenta el Indio Solari. Íbamos, me acuerdo, Facundo Arana y yo en primera. Y después de tener una cortina, saltaban arriba del avión. Vino la azafata y me dice... Y entonces empezaron... ¿No puede alquilar un avión, señor? Claro, no, y venía la azafata y me dice, ¿cómo podemos hacer? Y le digo, bueno, que vayan pasando de a dos a sacarme una foto. Y le daban la cámara a Facundo Arana para que me sacara. Y este Facundo Arana es como un angelito, un pan de Dios. Sacó como 2000 fotos, no sé, todo el pasaje. Y nadie le preguntó nada a él, ni un carajo. Yo le agradecí, le digo, flaco, le digo, la verdad sos una paciencia infinita tenés, ¿no? Claro, el tipo iba a hacer una obra al norte y de pronto se encontró con un montón de enfermos y con el tipo que generaba toda esa enfermedad ahí arriba. Pero evidentemente hubo algo que a Facundo Arana también lo conmovió. Y este señor hizo algo que yo no me voy a olvidar nunca. Se hizo cargo de quién era, se hizo cargo de qué estaba haciendo ahí y atendió a todo el avión de punta a punta. Y se habla mucho de la fobia que él puede tener. ¿Sabes qué? Yo lo vi, estaba sentado ahí. ¿Sabés quién era el fotógrafo? Y Facundo Arana, por supuesto. El Indio Solari, en esa entrevista con Mario Pergolini, hace mención a justamente una característica muy particular que tiene el público ricotero. El sold out para mi público no existe. Van igual y cortan la avenida que fuere, se arma quilombo, quieren entrar físicamente. No es un público que vos le digas, está todo vendido y los tipos se quedan en la casa. Mira, está todo vendido, no vamos. Uy, qué pena. Van lo mismo. Claro, esto obliga a buscar lugares cada vez más y más grandes. 40.000 personas en La Plata, 80.000 personas en Tandil 2009, 100.000 personas en Junín, 150.000 personas de nuevo en Tandil y de pronto 400.000 personas en Olavarría. ¿Se acuerdan de Olavarría? Ese que suspendió a los Redondos en el 97. Recordemos que decía el Indio en ese momento. Cada uno es dueño de reclamar por lo que le ha sido escatimado, pero hace un rato les estaba diciendo casualmente que no solo nos han arrebatado esta fiesta a la banda, sino que a ellos. ¿Quién se atrevería a decir que no vamos a volver a Olavarría? Yo supongo que en algún otro momento, cuando las condiciones para todo el mundo estén más claras, seguramente volveremos a tocar acá, ¿no? Y así fue. 20 años después, exactamente 20 años después, finalmente pasó. El Indio Solari canta en Olavarría, pero ese día no salió como todos lo esperaban. 2 muertes confirmadas en el recital del Indio Solari. El fenómeno ricotero y los peligros del descontrol. La mística del fanatismo y tal vez su costado más peligroso. Luces y sombras de una de las bandas más importantes del rock nacional. Mi experiencia, quiero aclarar que fue distinta a lo que comentaron todos los medios de comunicación, que fueron un desastre en cómo cubrieron el episodio. Hay gente que le gusta ir donde va la gente. Yo mismo me reconozco como una persona de comportamiento de manada. De hecho, me parece lógico. Si todos saltan por la ventana, vos saltás. Si todos se tiran al río, te tirás. Pero claro, Lucho, por supuesto que me tiro. Más vale que me voy a tirar si están todos tirándose. De hecho, creo que tenés que ser muy boludo para no saltar. No sé si muy boludo, pero sí seguro muy amargo, muy apático. Si todos saltan al río, debe estar buenísimo ese río. Si todos saltan por la ventana, puede ser que haya un incendio adentro o lo que sea. Pero antes que eso, antes que el río, antes que la ventana, hay algo que te convoca a ese precipicio. Hay algo que te lleva a estar al borde de saltar. Hay algo que hace que te juntes con gente que se emociona como vos y que te lleve hasta allá. Ese lugar, para mí y para muchos, es el show, es la convocatoria, es la misa del Indio Solari.
Por favor, acá, córranse un poco, que hay gente caída. Ese es el problema, están pisando gente caída. Gente que se ha caído quizás porque está embriagada, pero que se ha caído y hay que sacarlo. Córranse un poquito para atrás, por favor, los que están ahí nomás, córranse un poco para atrás para que podamos retirar a esos dos que están caídos. Quizás sea apresurado decir, pero yo no me quedo más ganas de esto, ¿vale? No me quedo más ganas de esto. No puede ser. No se puede. Y después de casi media hora de suspensión de recital, vuelve el Indio, dijo, es lo mejor que puedo hacer es volver a tocar. Y ahí está, arrancó de vuelta la fiesta, ojalá que todo salga bien porque hay muchísima gente. El Indio Solari acaba de decir, quizás sea un poco apresurado, pero no sé si... Es imposible no manifestarse. Hubo 2 muertos en el recital del Indio y la crítica fue increíble. La gente más ajena a la participación empujando la opinión pública y creyéndose dueña de la verdad colectiva, impulsando a que no se autoricen más este tipo de festivales, pero que se vayan a la recontra cagar, que valga la opinión de la gente que acude a los mismos. Los medios de la comunicación, una vergüenza. Las primeras noticias sobre muertes hicieron que todo se convirtiera en preocupación. Algo pasó esa noche, cuando empiezan las versiones de más de una decena de muertos, la desesperación de los padres, de los amigos, de los familiares desde acá. La falta de conexión Claro. y de señal de celular Todo también saturado. contribuyó a esta especie de blackout en las comunicaciones. Los perjudicados, que los hay, no hay que minimizarlos en absoluto, sobre todo las personas que perdieron la vida, fueron un porcentaje ínfimo de la gente que estuvo ayer, pero más allá de eso, las muertes fueron tragedias y fueron difíciles de evitar. Digo yo, si la forma de evitar esto es que ya no sucedan más este tipo de eventos. Eso es lo que no sé si vale la pena. Tiene que ver con alguno de los slogans de los redonditos, que es pensar que vivir cuesta vida, que no se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio, que la vida protegida entre algodones y no expuesta a ninguna experiencia no es rica. Por supuesto, hablo desde el privilegio de esta hipocresía de una vida sana, que no tuvo el corazón en la boca por la salud de mis acompañantes y que supe de alguna manera cómo comportarme y cómo manejarme en ese mundo que es un lugar aparte. El descontrol desnudó la falta total de previsión y seguridad ante una afluencia de público que casi triplicó a la esperada. A ver, salvo una excepción, tenemos nosotros, no se pidieron tickets a la entrada, se desbordó el espacio y faltó tanto señalización como, evidentemente, seguridad. A la gran masa de gente que es fanática de lo que genera ese pelado casi setentón y que nos llena de alma verlo disfrutar en un escenario, sus canciones, no nos vamos a confundir nunca con lo que sentimos. Sabemos muy bien qué fuimos a buscar y qué nos podíamos haber encontrado. Y hay sobre todo en los medios mucha presión para que esta cantidad insólita de gente deje de reunirse y que no se pueden poner a reflexionar seriamente en por qué se junta esa cantidad. No les importa, no tienen ningún interés en las personas, tienen interés en el morbo, en la tragedia, en el quilombo. La gente que fue a Olavarría fue a vivir una experiencia feliz. Y si el Indio tocara de nuevo el sábado que viene en Santiago del Estero y prometieran a todos que va a haber el doble de gente, como si fuera posible, y que va a haber muchos más disturbios, aunque dijera que toca gratis, ahora que vamos a padecer lo que pasa cuando un secreto a voces llega a los noticieros, yo no tengo ni la menor duda de que el 90% del público que fue a Olavarría volvería a ir. Y los que no asistieron solo porque no pudieron se quedarían la vida para que esa locura vuelva a suceder una vez más y las veces que sean, que ya todos sabemos que no van a ser muchas. Entonces, si el foco real de la discusión, el fondo de esto pasa por si se puede hacer o no este tipo de eventos, yo no tengo ninguna duda de mi posición. Parecen gente que nunca se drogó discutiendo sobre drogas. Así que aguante el Indio, caretas de mierda. No me van a bajar del escenario así nomás. Lo más terrible es que lo lograron. Lograron que el Indio no toque más. Lo logró su enfermedad, pero también la sociedad, también los medios. Y a los que nos gusta, a los que nos emocionamos con su voz, con su ser, con lo que nos provoca la música que hace, no hay nada que nos duela más que no poder disfrutar de nuestra droga favorita. Yo nunca entendí bien por qué me contaste que estabas enfermo. Yo tampoco. Eso es lo que... Yo no sé por qué soy el Indio Solari. Salud. Salud, Indio querido. De parte de todos los ricoteros del mundo, te deseamos salud, amor y rock and roll. Gracias, muchas gracias.
Por muchísimos motivos que desconocemos, pero por muchos otros que intuimos. Nos hiciste emocionar, vibrar, nos hiciste pensar, nos conmoviste. Generaste algo en nuestros corazones que ninguna otra voz del rock nos generó. Nos tocaste una fibra particular y por cambiarnos el mundo vamos a estar siempre agradecidos. ¿Cómo contar cosas? Un programa de radio que se focaliza en los modos, en los formatos, en la manera de contar. Hoy, el super fenómeno del rock nacional y de la cultura argentina. En Radio Éter, en Cómo contar cosas, el Indio Solari. Parece que en el final no me saldré con la mía, mi amor. Debería chequear mi contestador. Fly 956 voy a extrañar. Tu belleza es como un resplandor. Estoy tan cansado que no tengo fuerzas para discutir. Es tan triste esta vez que no puedo hablar. Fly 956, el tiempo dirá. Yo sé que vos vas a regresar. Disculpa mis actos de ampón. Siempre hay quilombito en un cielo de dos. Y nunca hay terreno sagrado, amor. Y es difícil no ser injusto con vos. Cuando escapas en tu Fly 956 intento reír. Dios no está en los detalles de hoy. Será un melodrama vulgar. Pasados 2 meses nos consolarán. Llorarás con un ojo y con el otro te reirás. Fly 956 voy a extrañar. Tu belleza es como un resplandor. Hasta aquí, ¿Cómo contar cosas?
un programa de radio. En épocas de stream. Nos vemos el jueves que viene. Como cada jueves.